Bueno, en el anterior video les di para que tengan, les envié el módulo 1, ¿sí? Digamos un pantallazo en general del temario que después en algunos otros módulos se va a ir desarrollando en forma particular, y les envié una guía de preguntas para guiar la lectura, ¿sí? La idea es que durante el transcurso del módulo ustedes puedan leer ese cuadernillo. Si queda algún tipo de dudas que les implica el temario, no lo pueden comprender, de ese cuadernillo en particular hablando, me avisan, ¿sí? Me preguntan, no hay ningún inconveniente en aclarar dudas, pero la intención es que la guía de preguntas que les facilité la puedan ir resolviendo de manera autónoma, ¿sí? Con el cuadernillo. Entonces, si ustedes me preguntan si ese temario del cuadernillo va a estar en el examen, van a estar únicamente las preguntas que les di de la guía, ¿sí? Vuelvo a repetir, es también un poco de material ampliatorio para que vean las generalidades del nivel inicial, ¿sí? Ahora vamos a ir en particular. Tengo un apunte para enviarles también de todo esto que son los pilares de la educación, ¿sí? Para que también puedan seguir este temario. Y fíjense que los pilares son como los cimientos de la educación en general. ¿A qué apunta la educación en general? A que el individuo aprenda a conocer, aprenda a ser, aprenda a convivir y aprenda a ser. Bueno, acá tienen un cuadro, ¿sí? Con cada especificación. Y comenzamos a desarrollar un poco qué es aprender a conocer. Y me dice que significa adquirir instrumentos de la comprensión, aprender a inquirir y a comprender el mundo que nos rodea. Placer por comprender y conocer y descubrir esa curiosidad que tenemos innata los seres humanos, ¿sí? Aprender a aprender, ejercitación de lo que es la atención, ¿sí? La atención no es innata, se va desarrollando a medida que vamos creciendo, ¿sí? Ustedes ahora me están prestando atención porque la atención es voluntaria, ¿sí? Ejercitar la memoria, ¿sí? La memoria se divide en distintos tipos de memoria: memoria de corto plazo, memoria intermedia y memoria de largo plazo, que es ahí donde se van a guardar toda la información, y cuando ustedes la necesitan va a salir, obviamente figurativamente, de esta memoria de largo plazo que se almacena la información, ¿sí? Para que la información se almacene en la memoria de largo plazo, todo lo que yo aprendo debe ser significativo, ¿sí? ¿A qué se refiere esto? A cuando lo trasladamos al nivel inicial, interactuar con el material es un aprendizaje significativo. Involucrar al individuo para que ese aprendizaje, ¿sí? Se pueda guardar permanentemente en la memoria de largo plazo, ¿sí? Si yo estudio de memoria, seguramente, repetitivamente, sin comprender lo que estoy estudiando, esa información se va como a disolver, ¿sí? Mecánicamente se aprenden muy pocas cosas, por ejemplo las tablas, ¿no? Pero mejor es el aprendizaje en el cual se involucra al individuo, ¿sí? ¿Por medio de qué? Del material, ¿sí? El material en general, por ejemplo, no sé, interactuar con videos, películas, como hago yo con ustedes, ¿sí? En algunos módulos, con cuadros, con PowerPoint. Esas son herramientas que me permiten a mí, primero, poder llegar a ustedes con un material significativo, y a ustedes lo que les va a permitir es almacenar toda esa información en la memoria de largo plazo,
¿sí? Imagínense con el nivel inicial, ¿sí? Cuanto más significativo es el aprendizaje, más se incorpora en nuestra memoria, ¿sí? Entonces, ejercitación de la memoria y ejercitación del pensamiento. El pensamiento es de cada uno, ¿sí? Es subjetivo, ¿sí? Cuando nosotros no nacemos con ese pensamiento subjetivo, se va creando, se va gestando, ¿sí? Bien, entonces, aprender a ser me dice que es poder influir sobre el propio entorno, que implica la capacitación del individuo para hacer frente a un gran número de interacciones y a trabajar en equipo. Si esto se potencia desde el nivel inicial también, esto del trabajo en equipo, de respetar el trabajo del otro, de poder trabajar juntos, ¿sí? de, de dejar de lado un poco las individualidades, que es como nace la persona, ¿sí? Las que han visto, han transitado otros módulos conmigo, esto del egocentrismo se va trabajando paulatinamente en el nivel inicial, ¿sí? Desarrollo de la calificación profesional para el mundo del trabajo y sí, empezar a capacitar paulatinamente al individuo para la inserción en el mundo laboral. Estos pilares en educación no son particularmente del nivel inicial, sino apunta en general. Estos pilares son en general en cuanto a la educación, ¿sí? Aprender a vivir juntos. También desde el nivel inicial potenciamos esto de poder vivir y compartir con el otro, ¿sí? Dejar de lado ese egoísmo, egocentrismo típico de la primera infancia para poder vivir y convivir con los demás, ¿sí? Comprensión del otro, distintas formas de interdependencia, proyectos comunes, preparación para tratar conflictos, para que esos conflictos se pueda llegar a un consenso, vivir el pluralismo, que significa respeto al que no piensa igual que yo, ¿sí? Eso es vivir el pluralismo, la comprensión mutua y la paz. Aprender a ser. ¿Qué implica aprender a ser? La propia personalidad que se va a ir gestando, ¿sí? Y va a tener como resultado cómo voy a ser, ¿sí? Entonces, obviamente que la base fundamental para esto es, como primera instancia, la familia, ¿no? Proceso fundamental que recoge las tres anteriores, o sea, aprender a conocer, aprender a ser y aprender a vivir juntos, va a confluir en lo que es aprender a ser nosotros mismos, ¿sí? Desarrollo de la propia personalidad, la autonomía, que es lo que potenciamos desde el primer día en el nivel inicial, ¿sí? No importa la edad, obviamente teniendo los recaudos que tenga el niño, pero sin intentar fomentar su propia autonomía, ¿sí? Que pueda ir gestando una capacidad de juicio y de responsabilidad personal y de respetar normas, valores, ¿sí? Esto es lo que podemos decir que son los 4 pilares fundamentales, ¿sí? O cimientos de la educación. Y la educación deberá transmitir masiva y eficazmente un volumen cada vez mayor de conocimientos teóricos y técnicos evolutivos. La educación debe estructurarse en torno a estos 4 aprendizajes fundamentales. Por eso nosotros vemos diferentes teorías de aprendizaje, diferentes psicólogos, diferentes psicopedagogos, porque no podemos solamente seguir una única línea. Tenemos que escuchar y aprender de todo lo que podamos, ¿sí? Incorporar todo lo que podamos en cuanto a conocimientos.
Aprender a conocer, aprender a ser, aprender a vivir juntos, aprender a ser, son los pilares del conocimiento. Y acá, bueno, les explico un poquito más, yo después les voy a pasar el PowerPoint, pero es un poco más ampliatorio de lo que venimos conversando. Y miren lo que me dice acá, aprender a conocer, adquisición de una amplia cultura, ¿sí? Justamente los docentes somos también los encargados de transmitir la cultura. Aprender a convivir, comprensión entre los seres humanos, tolerancia y respeto de los valores, aprender a hacer acciones y competencias para poder enfrentar diversas situaciones, aprender a ser, construir internamente estas capacidades cognitivas, afectivas y rectoras del individuo. Aprender a conocer la enseñanza escolar se va a orientar especialmente en lo que es aprender a conocer y a aprender a ser. Aprender a conocer tiene como finalidad aprender a comprender ese mundo que nos rodea a cada persona y poder desarrollar las propias capacidades profesionales y también poder comunicarse con los demás, ¿sí? Favorecer y despertar la curiosidad intelectual. Ya el hombre nace como un ser que es curioso, ¿sí? Y está bueno en nuestros alumnos potenciar esa curiosidad, estimular el sentido crítico. ¿Qué significa esto? Poder discernir, poder criticar. Criticar no significa, no es una mala palabra, ¿sí? Bien, tener un sentido crítico me hace en la adultez, ¿sí? Darme cuenta y diferenciar los distintos dogmas, ¿sí? Entonces, si yo me pongo desde una situación, desde una posición crítica, puedo diferenciar. Y autonomía de juicio, que nadie imponga, ¿sí?, lo que tengo que pensar. Aprender a conocer el mundo, ¿sí?, desde que nacemos, ¿sí? Implica ejercitar esto que es la memoria, ¿sí?, la atención. La atención a veces es natural, por ejemplo el bebé tiene una atención basada en el presente. ¿Qué significa esto? No va a extrañar, por ejemplo, un objeto porque ese objeto está en ese presente y no, ¿cómo les puedo decir? Si no lo ve, no existe en ese momento, ¿sí? No es como cuando vamos creciendo, ¿sí? Supónganse a los 2 años que tenemos un determinado objeto que nos gusta y si no lo vemos, lo podemos extrañar, digamos, o tenerlo como en el inconsciente presente, ¿sí? Y decir dónde está tal objeto y buscarlo. Cuando son bebés viven solamente el presente, lo que ven actual en su, ¿cómo les puedo decir? En su presente, ¿sí? Entonces, desde pequeño se debe aprender a concentrar la atención en las cosas y en las personas. Aprender a conocer, adquisición de los conocimientos, de los instrumentos necesarios y transferibles para que la sociedad, para que el ser humano se pueda desenvolver, ¿sí? Estos instrumentos que yo me tengo que apropiar, ¿sí? Por ejemplo, en la escritura, ¿sí? Cómo escribir, cómo dibujar, son paulatinamente, progresivamente, instrumentos que yo voy a ir incorporando. Son herramientas que el ser humano crea, ¿sí? Y que nosotros enseñamos a usar a otros seres humanos. Bueno, acá me dice que aprender a conocer y aprender a ser no se separan, ¿sí? Los aprendizajes deben evolucionar y ya no se consideran una mera transmisión. Si bien se van transmitiendo de seres humanos a otros seres humanos, no debe quedar solamente en eso, ¿sí? Así que bueno, adquisición de habilidades y destrezas para desenvolverse en el entorno,
Recuerden que nosotros somos el ser humano desde su época primitiva, ha creado herramientas e instrumentos, ¿sí? Para inquirir en el ambiente, ¿sí? Para dominar el ambiente, ¿sí? Esto lo vemos un poco en lo que es Vygotsky, si se acuerdan, el uso de la herramienta y el signo. Para las que son nuevas no hay problema porque en el módulo 2 lo vamos a ver, pero para que se vayan ambientando a qué se refiere con esto de las herramientas, inquirir en el ambiente. Los seres humanos no solamente somos creadores de herramientas, sí, de herramientas que inquieren en el ambiente, sino también hacemos herramientas mentales, ¿sí? Somos creadores de herramientas mentales, como por ejemplo una herramienta mental puede ser una computadora, un teléfono. Así que bueno, y enseñamos a otros seres humanos a poder manejarlas. Bueno, a ver, esto no veo. Aprender a vivir juntos. Bueno, desde el nivel inicial nosotros tratamos, ¿sí? De poder enseñarles a nuestros alumnos lo que es vivir en sociedad, ¿sí? Lo que es vivir juntos, en respetar al otro, en respetar los turnos para hablar, en poder escuchar la opinión de los demás, ¿sí? Eso se va construyendo y constituye una de las principales empresas de la educación, ¿sí? No basta con organizar el contacto y la comunicación entre los miembros de grupos diferentes, sino que la escuela debe aprovechar esta oportunidad que tiene, ¿sí? De diálogo, de intercambio, ¿sí? De heterogeneidad de nuestros alumnos, porque todos nuestros alumnos son diferentes y está bueno escucharlos, porque todos tienen una realidad diferente. Bueno, aprender a vivir con los demás, esta misión que también tiene lo que es el sistema educativo, la educación, ¿sí? A poder contribuir a la toma de conciencia, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué es toma de conciencia? Y bueno, nosotros desde nuestra postura del nivel inicial podemos inculcar la toma de conciencia, por ejemplo, de cuidar el planeta, de reciclar lo que es la basura, ¿sí? Cosa que cuando, por ejemplo, yo era chica, esto no se enseñaba. Entonces, fíjense cómo la educación evoluciona, porque la raza humana evoluciona, ¿sí? Las problemáticas son diferentes, entonces se deben comenzar a tratar desde la escuela y cuanto más pequeños, ¿sí? Se inculquen estos aprendizajes, ¿sí? Es mejor. De aprender a vivir en sociedad, aprender a ser, ¿sí? Contribuye, digamos, al desarrollo en general de la persona, el cuerpo, la mente, la inteligencia, su sensibilidad, su responsabilidad individual, ¿sí? Su propia espiritualidad, ¿sí? Gracias a la educación recibida en su juventud, sobre todo en la primera etapa, ¿sí? Del desarrollo de la infancia, es fundamental que esa etapa es preciada, ¿sí? Para conformar al futuro adulto, ¿sí? Por eso debe ser cuidada. Entonces, ¿qué me dice acá? Gracias a la educación recibida en la juventud, todos los seres humanos podrán estar en condiciones de tener un pensamiento autónomo y crítico, elaborar un juicio propio, ¿sí? Para determinar por sí mismos, ¿sí? Qué hacer en determinadas circunstancias. Pienso, actúo, siento, aprender a ser libres, pero libres de pensamiento. Bien, voy a hacer una pausa porque después es muy largo el video y me cuesta compartirlo. Así que bueno, estos son los pilares de la educación. Me parece que son fundamentales para crear individuos
como decían estas placas de este material que compartí, para crear individuos con pensamiento crítico, libre, poder de elección, ¿sí? Entonces, todo esto comienza desde nuestra propia responsabilidad, desde el nivel inicial.